Buenas tardes, hoy voy a presentar el problema 3.4/5 del CALE. El problema consiste en un pistón con un gas aislado ideal y monoatómico que después de una compresión llega a un estado cuasi estable. Por medio de esta compresión es posible encontrar esta relación entre la temperatura y el volumen, que será muy importante durante todo el programa. También es importante mencionar que V1 es menor que V0, es decir, es una compresión, y que V0, T0 y eta son constantes. El problema nos pide ya del trabajo, la variación de la energía, el calor y finalmente ver en qué casos el problema es adiabático. Primeramente para el trabajo diríamos que el diferencial del trabajo es igual a la menos presión por el diferencial de volumen y aplicamos la ley de los gases ideales para nuevamente reemplazarla y encontrar esta expresión. Ahora simplemente toca integrar respecto al volumen para poder encontrar el trabajo. Integramos entre los intervalos de volúmenes iniciales y finales de la compresión y aplicamos esta ecuación para el valor de la temperatura que está dentro de la integral. Finalmente llegamos a esta integral que resolviéndola y aplicando nuevamente esta ecuación sobre el resultado, llegamos a esta expresión. Algo importante de acá es que nos dice de que eta tiene que ser menor que 0, debido a que T1 es mayor que T0, este resultado es negativo, pero el trabajo tiene que ser positivo ya que se da una compresión sobre el sistema. Entonces podemos concluir que eta tiene que ser menor que 0. Ahora para la variación de la energía. La energía en un gas ideal viene dada por C, por la capacidad calorífica, por el número de moléculas, por la constante de los gases, por la temperatura. Entonces la variación de la energía va a ser exactamente las mismas constantes, pero por la variación de la temperatura. En este caso la capacidad calorífica va a ser 3 medios, ya que pues, es para gases ideales monoatómicos. Y llegamos a la expresión de que la variación de la energía va a ser igual a 3 medios por el número de moléculas, por la constante de los gases, por T1 menos T0. Cabe resaltar de que utilizando nuevamente la expresión 1 podemos cambiar esta expresión en términos de volumen. Entonces, ahora para calcular el calor, empezaremos por el primer método, que es con la primera ley de la termodinámica. Sabemos que la variación de la energía va a ser el calor más el trabajo. Desde acá escalamos el calor y reemplazamos los resultados anteriores obtenidos para finalmente llegar a esta expresión, donde podemos revisar que el calor es proporcional al inverso de eta. La otra forma para encontrar el calor va a ser por medio de la variación de Q es igual a T veces la variación de S, diferencialmente. Aplicamos la entropía de los gases ideales, que es esta expresión, y reemplazamos la energía de los gases ideales, que es 3 medios de nRT, igual que el caso pasado. Llegamos a esta expresión para la entropía y finalmente hacemos el diferencial de la entropía total. Ya que es un sistema aislado, el diferencial de n, es decir, el diferencial de la cantidad de moléculas va a ser igual a 0 porque no va a haber intercambio de masa con el ambiente o con ningún otro sistema. Haciendo la derivada llegamos a esta expresión que está acá, que nos dice que el diferencial de entropía va a ser igual a estas constantes, donde C va a ser nuevamente 3 medios. Llegamos a esta expresión, donde necesitaremos cambiar de T por medio de la expresión que nos da el enunciado. De T va a ser igual a esta ecuación de acá, que se puede simplificar finalmente a eta por la temperatura por el diferencial de volumen sobre el volumen. Reemplazamos sobre dq, es decir, reemplazamos dt sobre ds y luego multiplicamos todo por la temperatura para encontrar dq y llegamos a esta expresión finalmente. Entonces, ahora que tenemos la expresión para el diferencial total del calor, simplemente tenemos que integrar con respecto al volumen. Todas estas variables son unas constantes y finalmente esta integral es la misma que hicimos en el problema anterior, donde podemos reducir nuevamente por medio de la expresión dada en el enunciado T sobre B como el volumen a la eta menos 1. Esta integral ya sabemos que da como resultado T1 menos T0. Adicionalmente podemos distribuir este eta sobre este cociente, sobre esta suma de acá, para llegar finalmente a la misma expresión de la variación, la misma expresión del calor que encontramos por el método anterior. Ahora finalmente, para un calor igual a 0, es decir, para un proceso adiabático, esta expresión se tiene que anular. La única forma en la que esta expresión se anule, debido a que esto es constante y a que esto es constante, es que esta parte de la ecuación sea 0, lo cual nos dice que eta es igual a menos 2/3. Utilizando la ley de los gases ideales y reemplazando la temperatura por la temperatura por el enunciado y finalmente mandando este B a la eta al otro lado, básicamente multiplicando, tenemos que PB a la 1 menos eta es constante, debido a que todas estas son constantes. Reemplazamos y tenemos que la presión por el volumen de las 5/3 es constante, justo como muestra el enunciado 3,42 del problema del cambio. Listo.